Hola, hola, bienvenidos a todos a esta 34 conferencia de Pequeñas Granjas de California. ¿Cómo están? Estoy viendo que se están sintonizando. Bienvenidos, bienvenidos. Mi nombre es Beatriz y trabajo con la Alianza de, ah, con la Alianza de Agricultores Familiares, también conocida como CAF, y estoy muy emocionada de compartir este espacio con ustedes. Si ustedes están aquí para venir a recibir más información sobre la UC Extension, tenemos aquí a nuestra panelista Paulina, que nos va a compartir mucha sabiduría, mucha nueva información, cómo ustedes se pueden conectar con ella, con los programas que ella ofrece. Y muchas gracias, Paulina, por estar aquí. Te agradezco mucho por venir y compartir tu sabiduría con nosotros. Y también quiero dar un gran agradecimiento a los patrocinadores de este año que han hecho este evento posible. Antes de comenzar, quiero animar a todos que no sean tímidos, que se introduzcan en el chat, díganos su nombre, de dónde vienen, si son un agricultor o tal vez a alguien que apoya a los agricultores latinos, por favor, déjennos saber. Por favor, esos comentarios, dejémoslos que sean constructivos y que sean en buena onda. Esto está siendo grabado y esperamos compartirlos en el internet, en el mundo grande, afuera de esta conferencia. Así que sin más preámbulos, aquí les voy a introducir a Paulina, que nos va a dar mucha información hoy en día y ojalá todos nos sintamos inspirados y preparados para comenzar. Perfecto. Gracias, Beatriz, y muy buenas tardes a todos. Voy a hacer share mi screen, mi pantalla. Bien. Ajá. Beatriz, ¿me puedes decir si se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto, gracias. Como mencionó Beatriz, aquí estoy hoy en día. Muchas gracias por sintonizarse. Mi nombre es Paulina Hernández y soy una especialista de educación comunitaria con el programa de pequeñas operaciones agrícolas y cultivos especiales de la Extensión Cooperativa de la Universidad de California. Y hoy les presentaré más sobre mi programa y la extensión cooperativa y cómo ofrecemos recursos a los agricultores, como en el título de mi presentación. Igual, esos recursos son información sobre programas de incentivos financieros y ayuda financiera. Bien. El programa de pequeñas operaciones agrícolas y cultivos especiales en el condado de Santa Clara, somos un grupo de 4, pero si bien este programa existe en diferentes condados a través de California, y mi programa consiste de mi supervisora Parna Gazula, que es es la asesora del programa y básicamente supervisa y consulta a agricultores en eso de hacer investigaciones para proyectos que desarrollan más información sobre cultivos. Igual nos supervisa a mi equipo, que consiste de mi colega Chi Su, que habla mandarín y es una especialista de investigación. Igual realiza proyectos en ciertas operaciones agrícolas. Y mi colega Xuan Feng y yo somos especialistas de educación comunitaria. Xuan y Chi hablan mandarín, entonces se comunican mucho con la comunidad asiática aquí en el condado de Santa Clara, igual extendiendo a los otros condados que servimos. Yo hablo español igual que inglés, entonces mi posición se especializa en extender a la comunidad agrícola hispanoparlante. Y como mencioné, nuestro programa tiene sede en Santa Clara, en el condado de Santa Clara, pero nuestro programa también sirve a los condados de San Benito y Santa Cruz. Entonces, estamos tratando de extender nuestros servicios y apoyar más a los agricultores en estos condados. Si ustedes son parte de estos condados, por favor, siéntense cómodos en contactarnos para así conocernos y brindarles estos recursos y apoyos que ofrecemos. Bien. Y como mencioné, mi programa básicamente ofrece recursos a los agricultores en las áreas de Santa Clara, del condado de Santa Clara, San Benito y Santa Cruz. Y esta asistencia técnica y ayuda básicamente
Se basa en muchos componentes. Unos es compartir presentaciones, talleres y o folletos informativos. Por ejemplo, yo estoy como invitada como panelista aquí para compartir más sobre nuestro programa, pero igual nuestro programa puede presentar otras diferentes programas, informaciones, etcétera. Y básicamente también tratamos de informar y explicar estos programas, ya sea programas de incentivos financieros, programas de ayuda, programas que puedan ayudarlos a ustedes como agricultores y a su operación agrícola. Intentamos facilitar, es decir, este entendimiento de los recursos que se ofrecen de la extensión cooperativa y de la Universidad de California. Es decir, estamos tratando de ser como el intermedio de la universidad y extender estos recursos y ayuda y estas investigaciones a la comunidad agrícola. Y, por ejemplo, mi enfatización, mi especialización es enfocarme en extender esta ayuda a los agricultores hispanoparlantes, igual que otros agricultores en las áreas las cuales servimos. Igualmente, con esta asistencia técnica se puede realizar evaluaciones y extender los recursos y el conocimiento a los agricultores. Por decir, y hablaré más de esto en las siguientes diapositivas, pero nuestra asistencia técnica no es limitada solamente a una cosa, estoy tratando de generalizarlo, pero puede consistir de mucho más. Bien, y como mencioné, nuestro programa trata de ayudar a los agricultores a entender más sobre los recursos que están ofrecidos para su operación agrícola, y una de las informaciones y de las leyes de las cuales nosotros nos tratamos de informar más y hacerla más accesible y más informativa y más, bueno, o sea, que lo entienda el agricultor, es la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria, que en inglés se reconoce como Food Safety Modernization Act o FSMA. Y bueno, esta ley intenta promover la seguridad alimentaria en su operación agrícola. La seguridad alimentaria se reconoce como food safety en inglés. Igualmente, esta ley trata de fomentar la inocuidad de los productos agrícolas frescos y igualmente fomenta el uso de buenas prácticas agrícolas en su operación agrícola. Por ejemplo, cuando hablamos de inocuidad en términos de la agricultura y los productos agrícolas, hablamos del tratamiento y ¿cómo se dice? El mejoramiento y básicamente la atención que se le pone al producto agrícola desde el tiempo de que se planta al que se cultiva, al que se cosecha, al que se procesa. Básicamente tratar de disminuir o minimizar cualquier tipo de brote de patógeno o enfermedad que se pueda encontrar en esos productos agrícolas. Igualmente, esta ley intenta reglamentar, bueno, no intenta, reglamenta la forma en que se cultivan, se cosechan y se procesan los alimentos para cumplir con esta norma. Y esta ley, como mencionando aquí, viene con ciertas normas que se deben seguir al plazo si es que su operación agrícola se considera que debe seguir esta ley. Y esto se explicará en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, con esta ley hay 3 categorías del cual su operación agrícola se puede identificar. Por ejemplo, si su operación agrícola cae en esta categoría de operación agrícola exenta, esto significa que su operación agrícola produce productos de la FDA, que la FDA o la Administración de Alimentos Alimentos y Medicamentos ha identificado como raramente consumidos crudos. Es decir, su operación agrícola
cultiva espárrago, betabel, remolacha, calabaza, frijol, cualquier producto que no raramente, que se debe cocinar básicamente para consumirse. Si usted cultiva esos productos, es probablemente que su operación agrícola se considera es una operación agrícola exenta. Igualmente, si cultiva productos agrícolas para su consumo personal o consumo solamente en la operación agrícola, y si sus ventas medias anuales de sus productos fueron 25,000 o menos medias anuales, entonces su operación agrícola es una operación agrícola exenta, y eso significa que usted no es requerido por ley de seguir los reglamentos de esta ley de seguridad alimentaria. Eso no significa que no debe seguir buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Porque si es decir, si operación agrícola es exenta, no significa que va a estar tomando prácticas que quizás pueda arriesgarlo en sacar un brote en sus cultivos o X cosa. Todavía significa que debe seguir usando buenas prácticas agrícolas, pero no tiene que cumplir con estos reglamentos que dice la ley y que voy a mencionar en las diapositivas que siguen. La otra categoría de las operaciones agrícolas que están bajo esta ley es la operación agrícola calificada exenta. Esto significa que se pone a pensar usted, bueno, si su valor medio anual de ventas agrícolas durante el periodo de 3 años anterior al año natural fue menos de 500,000, entonces es probable que su operación agrícola caiga bajo esta categoría. Y si el periodo anterior de 3 años fue más de la mitad del valor monetario anual medio de los productos vendidos y fue directamente a usuarios finales calificados, esto significa como restaurantes o vendedores en el estado donde está su operación agrícola, es decir, en California, y debe ser 275 millas. Bueno, perdón. Los cultivos deben ser vendidos dentro de 275 millas de su operación agrícola. Si su operación agrícola cae bajo estas dos opciones, entonces es más probable que su operación agrícola sea calificada exenta. Esto significa que si su operación agrícola cae bajo esta categoría, debe seguir estos requisitos. Por ejemplo, si a su cultivo se le requiere una etiqueta de envasado, es decir, una etiqueta en el alimento, se debe mostrar de forma prominente y visible en esa etiqueta el nombre y dirección completo de su operación agrícola, que es donde se cultivó el producto. Y por ejemplo, si es que usted está vendiendo un producto agrícola y al momento no se requiere esa etiqueta de envasada de alimentos, está bien. Pero al punto de su compra, es decir, al punto de que usted venda ese producto, usted debe, de forma prominente y visible, como dice allí en la diapositiva, debe mencionar el nombre y dirección de la dirección comercial completa de su operación agrícola. Básicamente, bajo esta categoría, su operación agrícola debe seguir estos requisitos modificados. Y bien, si la tercera categoría es la operación agrícola cubierta, esto significa que si su operación no cae bajo la categoría 1 o 2, su operación agrícola debe seguir todas las normas de esta ley. Es decir, su operación agrícola es cubierta, entonces está sujeta a la serie completa de requisitos de la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos de esta ley. Esto significa que si su operación agrícola es cubierta, debe seguir los siguientes 7 requisitos de la norma. Por ejemplo, el primer requisito significa que el agricultor se debe asegurar que sus empleados sean capacitados y calificados
para poder operar y trabajar dentro de la operación agrícola. El segundo requisito significa que el agricultor tiene que capacitar a su empleado a que siga reglamentos de salud e higiene. Por ejemplo, saber lavarse las manos, saber dónde desechar la basura en ciertos contenedores de basura, etc. El tercer reglamento significa, se basa en el agua, que es utilizada en la operación agrícola. Básicamente, el agricultor y el empleado deben asegurarse de cómo se usa el agua en la operación agrícola. Por ejemplo, el agua utilizada durante el cultivo se diferencia con la agua utilizada durante la cosecha, durante el embalaje y la retención, es decir, durante la producción del cultivo. El cuarto reglamento que se debe seguir es que el agricultor en su operación agrícola debe entender qué tipo de enmiendas biológicas se usan en el suelo. Debe entender si son de origen animal, si son de envase de estiércol o si son envase de composta, de materia de plantas. El agricultor debe saber qué se está usando en su operación agrícola. Con el quinto reglamento que se debe seguir es que el agricultor tiene que intentar disminuir o minimizar la intrusión de animales salvajes y domesticados en su operación agrícola. Y por cierto, específicamente más en la área de cultivos y en la área de producción. Igualmente, el sexto reglamento que se debe seguir bajo esta ley cuando su operación agrícola es cubierta, es decir, esa tercera categoría que mencioné, deben entender al agricultor cómo es que se capacitiza sus edificios sus edificios donde está la producción de sus cultivos, igual que el equipamiento que se usa para los cultivos. Es decir, si nota el agricultor que está el equipamiento sucio, debe entender cómo se limpia y se desinfecta a cada uso de que se usa para sus cultivos. Finalmente, con todos estos reglamentos está el reglamento 7, que el agricultor debe entender y documentar todos estos reglamentos, igualmente como las actividades post cosecha, como el embalaje y la retención del cultivo, es decir, las actividades que llegan a cuando el cultivo finalmente se va a vender. Bien. Y cumpliendo con esta norma de la FISMA, nuestro programa brinda apoyo directo si su operación agrícola es una operación agrícola calificada exenta o si operación es una operación agrícola cubierta, es decir, si su operación agrícola cae bajo la categoría 2 o 3. Igual, si necesita más información sobre cómo identificar en qué categoría cae su operación agrícola, nuestro programa está dispuesto a ayudarlos y les daré mi información de contacto al final de esa diapositiva. Igual pueden poner preguntas en el chat. Como mencioné, mi programa se enfoca en ofrecer recursos y voy a llegar a los programas de ayuda financiera, pero quería mencionar un resumen general en los recursos que ofrecemos a ustedes como agricultores. Con el fin de no solamente presentar información técnica y material, es decir, papeles, presentaciones, folletos, X cosa, también podemos realizar evaluaciones de su operación agrícola. Es decir, por ejemplo, si un agricultor del condado de Santa Clara me puede llamar y decir, hola Paulina, ¿sabes qué? Entiendo que me mandaron una noticia de que me van a hacer una inspección estatal a mi operación agrícola dentro de unas semanas y en verdad yo no sé
de qué están hablando y no sé cómo prepararme. No es nada de preocuparse porque al usted intentar practicar buenas prácticas agrícolas en general y con la ayuda de una evaluación informal, es más probable que usted esté listo para una inspección estatal. Eso no es decir que siempre su operación agrícola va a ser sujeta a una inspección estatal, pero es bueno estar preparado. Y en eso, nosotros como mi supervisora y mis colegas podemos ir a su operación agrícola si ustedes lo piden. Nunca vamos a llegar a su operación agrícola sin que ustedes lo sepan o lo soliciten. Básicamente, se trata de una caminata informal que evalúa condiciones atroces. Por ejemplo, vamos a hacer una caminata de superación agrícola y en eso no vamos a estar viendo cada detallito de superación agrícola. ¿Se entiende? Es básicamente más como, por ejemplo, si vemos mucha agua, muchos charcos de agua estancados dentro del área de cultivos, entonces podemos decir, esta es una condición atroz porque los charcos de agua dentro del área de los cultivos atraen zancudos, pueden atraer otros pestes, eso significa que hay un problema con su sistema de riego, quizás le está fallando, la bomba de agua no esté funcionando, una manguera, un sprinkler, lo que sea. Ese charco de agua puede luego afectar al cultivo y que puede llegar a haber brote de pestes o enfermedades del cultivo que luego se echa a perder el cultivo. Esa es una condición atroz. Otro ejemplo es decir, seguimos la caminata, vemos que hay muchos gatos y perros y dentro de la área de cultivo, dentro de la área de producción, dentro del área del edificio de embalaje, del almacén de sus productos. Esa es otra condición atroz porque los animales pueden traer enfermedades, pueden dejar pelo, dejar feces, plumas, es decir, si hay muchos pájaros que se están metiendo, X cosa, esa es otra condición atroz. Bueno, así vamos dando la caminata, evaluamos las condiciones que sobresalen, que decimos, esto es algo que se debe enfocar uno a intentar de remediarlo. Después de esa caminata informal, lo que sigue en la evaluación es que hacemos como una conversación entre el asesor, es decir, nosotros del programa y usted como agricultor y decimos, miren, esto es lo que notamos que son las condiciones sobresalientes, atroces, y les decimos, ¿cómo es que usted piensa remediarlo? Y bueno, lo tiene que remediar porque a largo plazo, si es que llegan a hacer una inspección estatal formal, y si usted no cumple con remediar esas condiciones atroces, muchas veces es probable que cierren completamente su operación agrícola. Es decir, usted lo que cultiva no lo puede vender hasta que pase otra inspección estatal formal. Es por eso que estas evaluaciones informales las queremos presentar a ustedes como un recurso para así ustedes estén preparados y puedan seguir con una operación agrícola en general de un ambiente donde no se tienen que preocupar sobre, hoy ¿qué tal si me llega una inspección y no estoy preparado? Eso es básicamente otra ayuda que nosotros ofrecemos como programa. Bien, y llegando al título de la presentación, los programas de incentivos financieros. Mi programa se enfoca mucho en 2 programas, pero también los podemos ayudar a solicitar y aplicar y saber más sobre otros programas de ayuda financiera para su operación agrícola. Igual a usted como agricultor. Pero, como mencioné, mi programa se enfoca en 2 y son fundados bajo el Departamento de Alimentos y Agriculturas
y Agricultura de California. Son programas estatales. Y estos programas son el Healthy Soils Program o el programa de incentivos suelos sanos y el programa de State Water Efficiency and Enhancement Program o SWEEP, que es el programa de ahorro y eficiencia de agua, que les presentaré siguiente. Bien. El programa de incentivos suelos sanos, el objetivo de estos programas, por lo general, la visión de California fue de que el agricultor recibe ayuda financiera para ayudar al medio ambiente. En este programa se enfoca en el suelo, o sea, suelos sanos. Y los objetivos los menciono porque van par en par con poder solicitar y entender cómo solicitar y entregar su solicitud a este programa. Y son desarrollar la resiliencia del suelo, aumentar el carbono orgánico, reducir los gases con efecto invernadero o en inglés greenhouse gases. Y las prácticas que se pueden solicitar bajo este programa y para recibir ayuda es si uno quiere aplicar abono o composta o compost en su operación agrícola, puedes solicitar para eso. O también si quieres solicitar para cobertura, es decir, el uso de faba bean, de alfalfa, de mostaza y otros cultivos que se usan como cobertura o cover crop. Igual se puede solicitar para recibir ayuda para el mantillo o el mulch y muchas otras prácticas. Y bueno, los requisitos para este programa de incentivos de suelos sanos es que, y bueno, este es un resumen general, quiero mencionar eso porque para este programa, mi programa tiene mucha información igual que el sitio web de CDFA, del Departamento de Agricultura y Alimentos de California. Y si todavía tienen preguntas después de esta presentación, me pueden mandar un correo electrónico o me pueden llamar para así yo les puedo dar más información sobre los detalles técnicos de este programa. Pero por lo general, en resumen de este programa, es que lo que se requiere es un análisis de suelo por cada año de que esté en el contrato. Es decir, aparte del análisis de suelo, que donde se analiza la materia orgánica, es ver la disponibilidad de usted de tener 3 años para ingresar en un contrato. Porque si usted solicita y recibe la ayuda de este programa, debe estar dispuesto a aplicar, por decir, usted solicitó para recibir ayuda para aplicar abono en su operación agrícola. Entonces va a tener que aplicar abono una vez por 3 años, porque es un contrato. Y cada vez antes de que aplique el abono va a tener que recibir un análisis de suelo. Igualmente, debe tener una lista de prácticas las cuales desea implementar. Por ejemplo, si usted quiere implementar abono y cobertura, tiene que decirlo allí, ciertamente, en la solicitud. Igualmente, tiene que tener en mente la compañía o compañías las cuales planea usar para comprar sus materiales, es decir, dónde va a comprar su abono, su composta, o su mulch, el mantillo, o la semilla para la cobertura, etc. Igual, si usted alquila terreno, es decir, usted no es propietario de ese terreno donde cultiva, entonces debe conseguir, una carta de acuerdo por su terrateniente. Y si usted decide solicitar a este programa, nosotros podemos
darles esa de cuarta de acuerdo, donde es muy fácil que la llene su terrateniente, básicamente diciendo que su terrateniente está de acuerdo que usted va a participar en ese programa y va a implementar cualquier práctica que usted desea. Bien, y por lo general la información que necesitamos, un resumen por lo general es su nombre completo, su nombre de negocio, seguro social o número de identificación del empleador, número de acres total de su operación agrícola, igual que los números de acres donde va a implementar su práctica. Es decir, si usted escogió implementar composta y cobertura, solamente puede poner composta y cobertura en una cierta área de su parcela y luego la cobertura en otra cierta área. Igual, estos detalles técnicos se pueden clarificar cuando yo les dé más información, si es que requieren o necesitan o gustan más información. Igualmente, tienen que mencionar su número de parcela de asesor, o en inglés es APN. Y ojo con estos tres notitas al final. Debe también tener una historia de archivos, reportes o récords de los cultivos y las prácticas de gestión de los últimos 3 años de su APN, de su parcela. Básicamente en la solicitud tiene que decir, por ejemplo, si usted cultiva tomates y fresas y lechuga, tiene que mencionar eso y tiene que decir cómo es que maneja la tierra, sus prácticas de gestión, X cosa. Igualmente tiene que tener una propuesta de plan de cultivos durante los próximos 3 años. Nos tiene que mencionar cómo ha trabajado la tierra y qué ha cultivado durante 3 años, pero también lo que prognostica para los próximos 3 años. También ojo con esta parte. Si usted comparte una parcela con un vecino, eso está bien. Sí puede solicitar el programa. Lo que debe tomar en cuenta es que si es el caso de que su vecino y usted comparten, usted debe indicar en cuál parte de la APN cultiva usted y dónde es que va usted poner su práctica. Por decir, si su vecino y usted quieren solicitar para el programa y quieren aplicar composta en una parte del APN, tienen que ser partes separadas porque no se puede solicitar por la misma parte de un APN más de una vez. Y el programa de ahorro y eficiencia de agua, o SWEEP, es en general un poco similar en términos de los objetivos por cuidar el medio ambiente. Este programa requiere ahorrar agua y reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Es decir, hay una variedad de ejemplos de prácticas que pueden ser financiadas por este programa. Unas son el medidor de flujo, otros sistemas de goteo o drip irrigation, sensores de humedad y muchos más. Por ejemplo, si usted sabe que le está fallando su sistema de riego y quiere cambiar una pipa o una bomba de agua, puede solicitar para eso. Hay muchas opciones y muchas prácticas que se pueden financiar por este programa. Y para el programa SWEEP también los requisitos son algo que se tienen que tomar en cuenta y poner mucha atención, porque para solicitar a este programa tiene que conseguir presupuestos detallados con labor incluida de los materiales requeridos para el proyecto. Por ejemplo, la solicitud de este programa es muy técnica y detallada porque hay una parte de esta solicitud donde debe crear un presupuesto con todos estos materiales que va a usar en su proyecto. Igual tiene que meter el labor, o sea, y solamente, y esto es un detalle más técnico, el labor puede ser 25% del todo el presupuesto. Entonces se tiene que tomar mucha atención a eso. Igualmente, lo que
si quiere solicitar para el programa SWIP, debe aceptar que una parte de su proyecto va a incluir un medidor de flujo, es decir, un flow meter, si es que no lo tiene en su sistema de riego. Si no tiene un medidor de flujo, o en inglés flow meter, tiene que conseguir uno y tiene que ser parte de su proyecto, aunque inicialmente usted no pensó en usar uno para su proyecto. O sea, esto es un requisito. Igualmente, debe obtener una prueba de eficiencia por cada bomba de agua que será afectada por el proyecto. Por ejemplo, usted quiere para su proyecto cambiar ciertas pipas de su sistema de riego porque le están fallando, pero igualmente quiere cambiar una bomba de agua, o sea, un booster pump, como en inglés se dicen a unas ciertas bombas de agua, pero nomás quiere cambiar una bomba de agua. Debe hacer una prueba de esa bomba de agua, pero también del resto de las bombas de agua. Es decir, si usted tiene 4 bombas de agua y todas son parte de su sistema de riego, entonces se debe hacer una prueba de eficiencia por cada bomba de agua. Y una nota, si es que ha tenido pruebas de eficiencia de bombeo dentro del último año por cada bomba de agua en su sistema de riego, esa prueba se puede usar. O sea, no debe, si está solicitando dentro del mismo año de que se hizo esa bomba de agua, no tiene que hacer otra prueba de agua. Igualmente, otro requisito es que debe reunir documentación de 12 meses consecutivos de sus datos de energía, de sus bombas de agua. Por ejemplo, las facturas de PG&E. Pero, por ejemplo, volviendo a los 12 meses consecutivos, por ejemplo, debe ser de enero a diciembre, o sea, pero enero, febrero, marzo, abril, o sea, consecutivo. O puede ser de junio a agosto, junio de un año a agosto del otro año, pero debe ser seguiditos. Igualmente, con esas facturas de PG&E, esa documentación de datos de energía, deben enseñar, no solamente puede ser la factura, tienen que ser la factura donde se enseña el número de medidor de su agua, de cómo corre el agua y la energía que se usa, y los kilovatios por hora. En inglés es kilowatts per hour de energía que se usa. Y otro requisito que se debe tener en mente para ese programa de ahorros de eficiencia de agua o SWIP es que se debe completar el proyecto en máximo de 24 meses. Como el programa anterior que le mencioné, el programa de incentivos suelos sanos tiene 3 años para completarlo. Este programa de SWIP tiene máximo 24 meses o por decir 2 años. Dentro de su contrato, si empieza por decir, no sé, los meses actuales donde empieza y termina el contrato, pero debe ser completado máximo 24 meses. Eso es algo que debe tener uno en mente cuando quiere solicitar y piensa solicitar a ese programa. Y por lo general, como mencioné, la información que necesitamos para completar la solicitud es mucha información general de usted, pero se debe enfocar en esto, que debe mencionar los cultivos y los acres total por cada cultivo que usted cultiva. Igualmente tiene que listar las prácticas actuales de su sistema de riego. Y igual debe darnos, el número de bombas de agua que tiene su operación agrícola. Y ojo, y mucha atención en esto. Si usted comparte un número de parcela o un APN con un vecino, si esto es el caso, por favor hable con su vecino. Si es que se hablan, se conocen, y dele a saber a su vecino si está interesado en solicitar al programa SWIP, porque actualmente solamente se puede entregar una solicitud
a este programa por cada APN. Es decir, en el caso de que se comparta un número de parcela, un APN, las personas interesadas, por ejemplo, si son vecinos, se deben comunicar entre ellos si es que están dispuestos a combinar sus proyectos de SWIP para poder entregar solamente una solicitud de SWIP. Por ejemplo, si usted va a solicitar a este programa y comparte una parcela, pero si no se lo mencionó a su vecino, entonces si su vecino para el año siguiente quiere aplicar, no va a ser elegible por la simple razón de que se comparte este APN y ya se ha hecho un proyecto para ese APN. Entonces, esto es un detalle muy técnico y honestamente muy feo. Hemos estado tratando de conversar con este programa para que se cambie este reglamento, porque sí, en muchos casos de los pequeños agricultores se comparten los APNs y ha pasado mucho conflicto por este requisito. Nomás pongan mucha atención en eso. Y bien, como he mencionado, un resumen general de los recursos que mi programa ofrece y mi posición como especialista de educación comunitaria, quiero mencionar cómo básicamente intentamos trabajar en equipo con los agricultores en cómo podemos ayudarlos a ustedes, pero ustedes igual cómo nos pudieran ayudar a nosotros para mejor ayudar a ustedes y apoyarlos. Y por eso quisiera abrir la plataforma o conversación si es que no les da pena, o quizás me pueden mandar un correo electrónico o una llamada, pero quería preguntarles a ustedes como agricultores o los que apoyan a agricultores, ¿cuáles son sus ideas o propuestas para crear como una comunidad de apoyo para los agricultores?